Mis estimados colegas y amigos del Colegio de Pediatría de San Cristóbal de las Casas, doctor José Felipe Flores, es un gusto estar con ustedes el día de hoy ante la situación que vive el país a nivel epidemiológico. Bueno, vamos a hacer la sesión a nivel virtual y bueno, mi agradecimiento ante todo al doctor Víctor Javier Flores Cruz, presidente de este colegio, así como al doctor Marco Antonio Samayoa Mijangos, al doctor Miguel Maza López, a la doctora Marta López Ugalde y por supuesto a la doctora Victoria Alejandra Limón Martínez. Muchas gracias por la invitación y vamos a platicar el día de hoy de un tema de importancia nacional. El tema es COVID-19, aspectos clínicos y epidemiológicos para el personal de salud de primer contacto. Vamos a estar revisando lo siguiente dentro de la agenda del día de hoy: situación epidemiológica actual, componentes epidemiológicos y acciones sanitarias y definición operacional y de caso. Eh, Vamos a hacer un poquito de historia, lo que fue la enfermedad y lo que está haciendo. Vamos a ver que a partir del 31 de diciembre de 2019 se hace el primer informe sobre el brote. La mayoría de los pacientes se relacionaban a un mercado en Wuhan que vendían mariscos y animales vivos que estaban en hacinamiento. Y bueno, al día siguiente se cierra el mercado, se hacen algunas pruebas para identificar algún virus, algún microorganismo que estuviera generando estas neumonías atípicas. El 7 de enero, el Departamento de Epidemiología del Instituto Pasteur en Francia hace un comentario, dice que es un coronavirus muy parecido al SARS en un 80% y que tiene características diferentes en un 20% adicional. Esto a nivel internacional genera un poquito de ansiedad y da un poquito de seguimiento para ver cómo iba a evolucionar a través del tiempo. Ante esto, en México el 10 de enero hace un comunicado el 008, emite la Secretaría de Aviso Preventivo de Viaje a Wuhan, China, ante brote de neumonía, y en el cual especifica las prevenciones que tendríamos que tener como viajeros: el higiene de manos, el uso de cubrebocas, entre otras. Para el día 13 de enero del 2020, en Tailandia confirma un caso de infección como tal. El 15 de enero del 2020, Japón confirma un caso de una persona que volvía de Wuhan con la enfermedad. Y el 17 de enero, el segundo caso se registra en Tailandia. Algo importante dentro de estos tres primeros casos es que no habían estado en el mercado donde se originó el brote. Por lo tanto, se sospechaba que pudiera generar ya la transmisión de persona a persona. Hay que recordar que en los primeros casos era una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad transmitida de los animales al ser humano. Y muchas veces se puede curar el ser humano y ahí acaba la transmisión de esa enfermedad. Cuando un virus o algún microorganismo se modifica y puede mutar, y pudiera, en este caso así ocurrió, para que a final de cuentas pudiera acceder a una transmisión de persona a persona. Vamos viendo que para nosotros un dato importante es que el 21 de enero las autoridades chinas confirman que este nuevo virus puede transmitirse a seres humanos, y algo importante es que este día, bueno, aparece el primer caso notificado en los Estados Unidos y lanza la alerta epidemiológica un poquito mayor a nuestro país, en el cual el 21 de enero del 2020, en el comunicado 015, acciones de preparación y respuesta ante el nuevo coronavirus 2019 NECOP para la protección de la salud en México, ya la Secretaría de Salud dice que, se puede tener de modo, aquel que tenga un caso sospechoso, que sea caso sospechoso, puede tomar las medidas pertinentes para las acciones de muestra biológica y envío al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, lo que sería el INDRE, así como seguimiento hasta su remisión de su enfermedad, incluyendo la clasificación final y el estudio de los contactos directos. Para lo que sería el 22 de enero, aumentan a 440 los casos contagiados en China y 17 fallecidos. Actualmente hay mucha bibliografía que nos habla acerca de lo que sería la caracterización de la enfermedad,
Y esto es muy importante porque como es un nuevo padecimiento que da una enfermedad, estamos a la expectativa de cuáles son las características clínicas, cuál es la evolución del paciente y bueno, cómo se va a comportar epidemiológicamente. Ahorita voy a platicar un poquito acerca, más adelante voy a platicar un poquito acerca de este asunto. Y entonces vemos dos de los primeros estudios. El primero fue en 41 personas, en el cual nos hablaba de las características que era mayor en hombres. La mayoría tuvo el contacto en el mercado de Wuhan, de mariscos. Otra de las cuestiones importantes es que se presentaban los casos clínicos con una fiebre importante, arriba de más del 70% con una fiebre mayor de 38 grados centígrados. Presentaba generalmente tos y un porcentaje importante presentaba dificultad respiratoria o disnea. Y algo importante dentro de esto y la diferencia, aparte de contra otros coronavirus, es que este coronavirus no generaba un número importante de diarrea como en su momento el SARS del 2002-2003. Por otro lado, bueno, viene un estudio de una corte muy importante que es de los primeros estudios que habla de la dinámica de la transmisión temprana de la infección por neumonía por este nuevo coronavirus que estaba en Wuhan, China, en el cual vuelve a reafirmar los mismos datos de manifestaciones clínicas que iban presentando los pacientes. En este caso, una cadena de noticias británica empieza a decir, bueno, ¿y los niños qué está pasando? Ya está confirmado el contagio de algunos bebés recién nacidos con el nuevo virus y acá el gran dilema en primer momento era si la transmisión era transplacentaria o cómo había sido la transmisión. Porque hasta el momento la transmisión se había asentado que era transmisión de persona a persona. Se hacen los estudios y lo que se logra identificar es que más que ser una transmisión transplacentaria, es una transmisión por alojamiento conjunto, por un cercanía del bebé con la mamá que lo llegó a contagiar una vez que había nacido este bebé. Vemos también la cuestión de las primeras, este es uno de los primeros artículos que habla acerca de lo que sería la caracterización de 9 personas, 9 niños menores de un año de edad que estuvieron hospitalizados por la infección de este nuevo coronavirus en China. Y algo importante que vemos acá, a contrario a los estudios en adultos, que invariablemente, aunque sea un grupo muy pequeño, es significativo porque no había más niños hospitalizados como tal, que era, en este caso, eran más las mujeres que los hombres, eran 7 mujeres y 2 hombres en esta serie de casos. Generalmente la fiebre, los signos que presentaron era una fiebre más o menos de 38.8 en el primer paciente, una febrícula, una fiebre leve en el segundo paciente, en el tercero, cuarto no hubo como tal, en el quinto una fiebre, en el sexto la característica clínica era rinorrea y tos, en el séptimo era tos con expectoración, en el octavo una fiebre y en el noveno no aplicó la sintomatología como tal. Algo importante que hay que hacer notar es que realmente a los niños se les diagnosticó porque tenían familiares que estaban enfermos, menciona el artículo, y bueno, los números de personas infectadas, de acuerdo a esto, siempre hubo un adulto o más de un adulto hasta tener, por ejemplo, en el paciente número 3 5 familiares infectados. Algo importante dentro de esto es que el tratamiento realmente no requirió un tratamiento de terapia intensiva como tal. Ninguno de ellos tuvo la necesidad de tener ventilación mecánica y tampoco tuvieron complicaciones severas como tal. Eh, Nosotros vemos entonces ahora sí cuáles son las características clínicas que se han identificado para esta enfermedad que se llama COVID-19. Y bueno, hago un comentario breve que a final de cuentas, como bien sabemos todos, el virus que transmite esta enfermedad se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad propia de este virus se llama COVID-19. Y entonces, ¿cuáles son las características clínicas de esta enfermedad COVID-19? Bueno, varias bibliografías encontradas mencionan los pacientes que ingresaron al hospital generalmente tenían fiebre de un 77 a un 98%, la tos de 46 a 82%, mialgia o fatiga de 11 a 55%, una dificultad respiratoria al inicio de la enfermedad de un 3 a un 31%,
Otros síntomas respiratorios notificados al menos con frecuencia incluyen dolor de garganta, dolor de cabeza, cefalea como tal, tos con producción de flemas y o hemoptisis. Pocos pacientes presentan síntomas gastrointestinales como diarreas o náuseas o vómitos. Eh, Algo importante es que la fiebre en muchos pacientes estaba presente en el 44% a su ingreso. Y una vez que estaba en áreas de hospitalización, desarrollaron hasta el 89% la fiebre. Dentro de los factores de riesgo que se han hablado dentro de toda esta serie de estudios es uno de los más importantes es la edad. Entre mayor sea la edad, es mayor la proporción de letalidad, siendo que para los pacientes de 60 a 69 años de edad es el 3.6%. Dentro de lo que sería de 70 a 79 años es el 8% de la proporción de letalidad y mayor de 80 años llega hasta el 14.8%. Cuando estamos hablando de las comorbilidades, la proporción de letalidad llega a ser algo importante. Por ejemplo, para las enfermedades cardiovasculares es del 10.5%, para los pacientes que presentan diabetes el 7%, para los que tienen enfermedad respiratoria crónica el 6%, para las personas con hipertensión arterial el 6%, igual para los que tienen cáncer. Algo importante y la gran preocupación de muchos de nuestros pacientes es ya viene el coronavirus, ¿qué voy a hacer? Pero yo creo que acá, independientemente la enfermedad que por sí ya es delicada, el COVID-19, es importante exhortar a nuestros conocidos o a nuestros pacientes en que lleven bien su seguimiento y control de sus enfermedades crónicas para estar en mejores condiciones en dado caso que les llegue a afectar esta enfermedad. La letalidad de los pacientes que desarrollaron insuficiencia respiratoria, shock séptico o disfunción orgánica múltiple fue hasta del 49%. Ahora bien, y en los pacientes pediátricos, ¿cómo están los factores de riesgo? Realmente es muy limitada la información sobre la presentación clínica. De hecho, está mencionado en la serie anterior de casos que les presenté. Y bueno, como tal, bueno, hasta el 11 de febrero del 2020 realmente había muy poca información en niños. Se ve por ahí un estudio que presenta solo un paciente de 13 meses, un niño de 13 meses presenta complicaciones graves con síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock séptico. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Salud de México? Bueno, dice, para el nuevo coronavirus, en su momento de las primeras informaciones que aparecieron es fiebre, tos, estornudo, malestar general, dolor de cabeza y dificultad al respirar en los casos graves. Y algo interesante es que lo que nos pedían siempre es que nosotros buscáramos la definición de caso sospechoso que estuviera disponible en la Secretaría de Salud para pegarnos a esa definición de caso. La CDC de Atlanta, en Estados Unidos, menciona que para este nuevo coronavirus, esta epidemia de coronavirus, los síntomas son fiebre, tos y dificultad respiratoria, pero sobre todo en aquellos pacientes que hayan estado después de una exposición de 2 a 14 días con el paciente que haya tenido desarrollo de síntomas o bien que hayan venido de China estas personas. La Organización Panamericana de la Salud, bueno, tiene varias infografías, una de ellas es la que les presento. La Secretaría de Salud el 17 de febrero genera dentro de la Dirección General de Epidemiología, genera un icono especial para lo que sería el COVID-19 y bueno, lo empieza en diaria de cómo iba la situación internacional y poco a poco se fue implementando cómo va la situación nacional ante los casos importados que hemos tenido. Para el día 28 de febrero, bueno, se sale el comunicado 077 donde se confirma el primer caso importado de coronavirus COVID-19. Es muy importante reconocer que cuando estamos hablando de casos importados son casos que se llegan a enfermar en un lugar donde está el brote comunitario, generalmente para esta enfermedad eran China, Italia, España y actualmente Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos. Y bueno,
esta persona presentaba síntomas leves, sin embargo se encuentra en aislamiento hospitalario para observación y bueno, hacen una reseña de cuándo ingresó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la edad del paciente, que era un hombre de 35 años, que actualmente ya ha estado de alta de aislamiento como tal por haber cumplido lo que sería el periodo de aislamiento que se recomienda para esta enfermedad, que es 14 días, y que algunos conocen como cuarentena. Bueno, entonces vamos a ver que el 30 de enero de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, en base al Reglamento Sanitario Internacional, hace un llamado y bueno, ya menciona que estamos entrando en una emergencia de salud pública de interés internacional y en el cual el mensaje es que se cierren las filas ante toda la comunidad internacional para combatir esta epidemia del coronavirus. Y bueno, resume todo eso en 7 puntos, que son los siguientes. La primera es implementar medidas restrictivas en los viajes y el comercio solo si son necesarias y basadas en evidencia, y por lo cual no se recomienda, en ese momento no se recomendaba formalmente ninguna de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se restringieran como tal los viajes a nivel internacional. El 30 de enero. Dos, apoyar a los países que tienen los sistemas sanitarios más débiles. Tres, acelerar el desarrollo de una vacuna, y en este momento, bueno, la reflexión es, si se está queriendo desarrollar una vacuna, quiere decir que esta enfermedad puede ser una de las enfermedades que se van a, bueno, que llegaron para quedarse, sobre todo por el recurso que se tiene que invertir para el desarrollo de una vacuna. Y cuatro es combatir los rumores y compartir la información fidedigna. Cinco, revisar los planes de preparación e identificar sus debilidades. Seis, compartir abiertamente datos y experiencias. Y siete, trabajar mano a mano con la comunidad internacional. Aquí todo venía, bueno, estábamos viéndolo muy lejos todavía esta situación, pero el día primero, domingo primero de marzo, pues nos enteramos que llega el primer caso confirmado en Chiapas. Y bueno, ya es la historia, ustedes la saben, y bueno, nos pone todavía al sistema de salud más alertas para estar pendientes de esta situación. El 5 de marzo hace un mensaje el secretario de la Organización Mundial de la Salud. En su Twitter lanza una situación y va enfocado hacia los líderes de cada país, y dice: hacemos un llamado a los líderes de los países para que movilicen sus planes, coordinando cada parte del gobierno, no solo el Ministerio de Salud, sino también de Seguridad, Diplomacia, Finanzas, Comercio, Transporte, Información y más. Todo el gobierno debería de participar. Eso es algo muy importante, porque a veces, y pasa desde lo local hasta lo internacional, este problema que lo vea epidemiología, que lo vea la Secretaría de Salud, no, lo tenemos que ver de manera integral, porque las decisiones que se tomen también van a tener una situación, van a impactar en el transporte, en la economía, por supuesto, en las finanzas como tal. Ya se preveía esta situación. Y lanza un retweeter en el cual nos dice: nos preocupa que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones que demuestran ese compromiso no coincidan con el nivel de amenaza. Por primera vez estoy escuchando acá ya como un tono de preocupación del secretario general de la OMS, donde dice que esto no es un simulacro, esto no es un momento para renunciar, este no es un tiempo de excusas, es un momento para sacar todas las paradas, ¿no? Y bueno, vamos a platicar, porque de ahí viene algunos empezaron a sentir cuando se llamó pandemia que ya estaba todo muy grave, pero voy a explicar un poquito qué significa cada uno de los términos. Cuando nosotros hablamos de endemia, son aquellas enfermedades que comúnmente esperamos cada año con año tener. En el caso de Chiapas sería, por ejemplo, bueno, no allá, no aquí, bueno, ahí en San Cristóbal, sino por lo menos en Tuxtla Gutiérrez, sí, cada año pues ya estamos acostumbrados que vamos a tener casos de dengue, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que es una enfermedad endémica, y se calcula, por poner un número X, podríamos decir 30 casos esperamos en el año, ¿no? Y esa es una endemia, ¿no? Como tal.
Esta endemia también se puede hacer un brote cuando de repente yo espero 30 casos y resulta ser que ya tengo 60. Bueno, ya es un brote epidémico de esto, ¿no? Como tal. Cuando estamos hablando de epidemia, es una enfermedad que no la espero en un territorio determinado y bueno, que llega a aparecer y empieza a generar un número importante de casos. Hay enfermedades con pocos casos que puede ser epidemia, en el caso del sarampión, y hay otras cuestiones, por ejemplo, bueno, sarampión, que es un tema que después pudiéramos platicar, y bueno, hay otra cuestión, por ejemplo, en este caso de esta neumonía, por SARS-CoV-2, cuando estaba nada más en China, pues era epidemia para China como tal. Y cuando se está hablando de pandemia es porque dos o más continentes tienen una enfermedad y sobre todo en el caso de, para llamarle pandemia, quiere decir que en las localidades estén brotes activos comunitarios. Entonces esto pudiera llamarse como tal una pandemia. Y entonces el día 11 de marzo, el secretario de la OMS declara la pandemia global al coronavirus. Esta pandemia no es solo una crisis de salud pública, afecta a todos los sectores y todos los gobiernos y las sociedades deben involucrarse en la lucha. Y yo creo que estamos llegando en el punto clave dentro de toda la presentación, uno de los puntos claves, porque para frenar lo que sería el COVID-19 en México, tenemos que, uno, seguir bien las indicaciones de liderazgo que tienen a nivel federal la institución, la Secretaría de Salud, y sobre todo que cuando hagamos las acciones las hagamos en conjunto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ya hay un cese, por ejemplo, de las escuelas y si nos están pidiendo quedarnos en su casa, quedarnos en nuestras casas hasta donde sea posible, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos un aislamiento social como tal, tomarlo en serio. Entonces esto es muy importante porque si hay una persona, dos, tres que dicen tenemos un periodo vacacional más largo, pues igual y nos vamos más tiempo a visitar a los familiares o a relajarnos y a descansar en lugares públicos, pues este es un gran error porque y nos va a costar si lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reivindicar nuestras acciones y solidarizarnos con todos. Voy a platicar eso un poquito más adelante, pero sí darle la seriedad a lo que a nivel internacional también nos están diciendo a nivel federal. ¿Cuál es la situación hasta el 17 de marzo? Esto a nivel internacional ya habían 179.112 casos en total confirmados, de los cuales habían una defunción de 7.429 defunciones como tal. ¿Cuál es la tasa de letalidad que pudiera, bueno, que pudiéramos platicar de esto? Algo interesante es que la epidemia está transitando llegó ya al punto máximo en la zona oriental y se está yendo a lo que sería la onda epidémica, está ahorita en Europa y seguramente nos va a alcanzar en unos cuantos días a nosotros. Y cuando digo nos va a alcanzar es para estar preparados, no para tener pánico o un miedo irracional como tal, sino es para tomar las medidas adecuadas, que creo que es importante y yo creo firmemente que lo podemos hacer como país y como estado, como ciudad, independientemente que la ciudad de San Cristóbal en el caso es turística y que vive del comercio de las visitas de extranjeros, tiene que tomar medidas muy en serio para poder mitigar la ola epidémica que viene como tal. Y cuando estamos hablando de la tasa de letalidad a nivel mundial, vamos viendo que la tasa de letalidad es de 4.14. ¿Qué quiere decir? Que 4 personas fallecen por cada 100 casos confirmados. A nivel internacional, bueno, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria lanza un aviso para aquellos que van a viajar y entonces dice, bueno, los puntos claves para esta fecha, dice, ahorita hay un nivel alto, un nivel 3 alto, que es de alto riesgo, evite todos los viajes que no sean esenciales a cualquier destino que van a mencionar. La posibilidad de enfermar por este evento es elevada y no existen medidas de prevención específicas contra la enfermedad. Y bueno, dice el punto clave, dice, la enfermedad de COVID-19 causada por este SARS-CoV-2
está en circulación en el mundo desde el 31 de diciembre, el cual se transmite de persona a persona y se han identificado un número creciente de casos en diversos países durante este año, incluido México. La OMS la declara una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero, lo que ya habíamos platicado. El 11 de marzo la OMS declaró esto como una pandemia. Actualmente no existe una vacuna ni tratamiento específico contra este nuevo virus. El 11 de marzo del 2020 a nivel global eran 118.322 casos confirmados y 4.292 defunciones, afectando a más de 113 países, y se ha documentado una transmisión local sostenida en China, sobre todo incluido Hong Kong, en la República de Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Francia, Alemania y España. En México, ¿cómo estamos hasta el día 17 de marzo? Bueno, habían 672 casos negativos, 206 casos sospechosos, de los cuales 93 casos confirmados. En Chiapas, confirmados un caso, pero al parecer el día de hoy, 19 de marzo, se notifica un segundo caso. Y bueno, esto va a seguir cambiando. En la plática de hoy, que es 19 de marzo, bueno, damos unas cifras, unas acciones que voy a platicar de acuerdo a los escenarios, que el cual seguramente día con día, pues a través de las horas va a ir cambiando y se puede ir modificando. Hasta acá sería la primera parte que estamos hablando de cuáles son las situaciones epidemiológicas y características clínicas de la enfermedad. En este segundo componente vamos a hablar de cuáles son, cómo se ve desde el punto epidemiológico o cómo se trata las enfermedades a través del punto de vista epidemiológico y qué acciones tendríamos que estar teniendo para poder mitigar un poco la problemática. Cuando estamos bien, tenemos que ver, claro, la triada epidemiológica, que es tiempo, lugar y persona. El tiempo para decir que es una epidemia, bueno, tiempo de 31 de diciembre, el lugar fue Wuhan, China, y las personas fueron un número fuera de lo esperado de neumonías atípicas, que en el primer momento no habían gérmenes aislados como tal. La segundo componente es la triada ecológica, que esta triada ecológica nos va a servir para ver qué tipo de agente es. El 7 de enero se identifica el agente causal, es el SARS-CoV-2, que es aproximadamente 80% genéticamente idéntico al virus del SARS, y esto es lo que generaba en su primer momento una incertidumbre para saber cómo se iba a comportar, que ya hemos visto cuál es el comportamiento. El 1 de enero se cierra la fuente de donde salió el virus. El ambiente era el hacinamiento de animales exóticos y demás, y seres humanos. Y el huésped o el hospedero es todas aquellas personas que vendían los animalitos o estuvieron en contacto en el mercado de Wuhan. Bueno, tendríamos que entonces ver lo que es la historia natural de la enfermedad. Les voy a comentar esto porque es de importancia ir reconociendo cada uno de los componentes que ella tiene. Para empezar, bueno, vamos a ver acá lo que sería la parte del periodo prepatogénico cuando no tenemos ninguna enfermedad, y vamos a ir viendo poco a poco lo que sería el periodo patogénico. Dentro del periodo patogénico, algo que tenemos que identificar bien es que el horizonte clínico, todos ustedes ya lo saben, nada más voy a platicar un poquito para ver realmente cuál es la situación de la enfermedad. El horizonte clínico vemos acá como una línea no continua, color verde, que por debajo del horizonte clínico son todos aquellos casos que al final, o todas aquellas personas que no tienen ninguna sintomatología de la enfermedad, y por arriba del horizonte clínico es cuando empezamos a expresar la sintomatología y los signos y síntomas como tal. Entonces, muchas veces tenemos una enfermedad, una infección, y nuestro mismo sistema inmunológico nos protege, y a final de cuentas no presentamos ninguna sintomatología, o bien presentamos sintomatología leve. Cuando ingresa lo que sería, que es el punto importante, el daño celular, desde donde empieza el microorganismo se introduce a nuestro cuerpo y empieza a generar una replicación y a empezar a dañar las primeras células.
hasta que se presenta el primer síntoma o signo. A eso le llamamos periodo de incubación. Y el periodo sintomático, pues claro está, es todo el periodo cuando tenemos la manifestación clínica de la enfermedad. La otra cuestión importante que tenemos que identificar es el periodo de latencia. El periodo de latencia es a partir de que yo estoy en contacto con el microorganismo hasta antes de transmitir la enfermedad a otras personas, la capacidad que pueda tener de transmitir la enfermedad a otras personas. Y el periodo infeccioso o el periodo de transmisibilidad es el periodo en el cual la persona puede comenzar a transmitir la enfermedad a otras personas como tal. Esto es importante, voy a hacer la mención, por ejemplo, la varicela, que ya tenemos bien estudiada la enfermedad. El virus de la varicela, a final de cuentas, empieza a transmitir la enfermedad aproximadamente de un par de días a 3 días antes de presentar el exantema. Entonces eso nos interesa mucho saber, sobre todo ahora en esta enfermedad, cómo está la cuestión de la periodo de transmisibilidad. Al principio nos generaba mucha incertidumbre y no sabíamos realmente si iba a ser una enfermedad que desde mucho antes de la sintomatología pudiera contagiarse o después de la sintomatología. Algo que hemos visto, o bueno, que hemos estudiado en los artículos de los países donde ya han tenido epidemia y han hecho algunos estudios, es que vemos que más de la mitad de la población llega a ser asintomática. Y algo de los que estuvieron en contacto y que tienen el microorganismo. Y de hecho, bueno, muchos de los pacientes van a tener síntomas muy leves, como si fuera de infección respiratoria alta, lo que sería un resfriado, una tos sencilla, sin muchas molestias, una febrícula tal vez. Y estos pacientes, a partir de aquí, del periodo sintomático, se vuelven transmisibles. Había un dilema que si se puede transmitir, una persona asintomática pudiera transmitir la enfermedad. Sí hay una posibilidad, aunque también las biografías mencionan que son en muy, muy poca cantidad como tal, ¿no? Por eso las acciones que se van a tener de contención, que vamos a platicar más adelante, son tan importantes, porque una vez que la hacemos todos, podemos disminuir este periodo de transmisibilidad, ampliamos lo que sería el periodo en 2 periodos de incubación y podemos disminuir mucho el número de casos que podamos tener en la comunidad. Para dar continuidad tendremos que conocer lo que sería la cadena epidemiológica, o también conocida como cadena de la infección, en la cual es realmente, como dice, una cadena que va una ligada a otra, a otra, a otra, y se convierte en un círculo que a final de cuentas, si no se frena o si no se corta, la enfermedad se sigue transmitiendo. En este caso empezamos con el agente causal. El agente causal en esta enfermedad es el SARS-CoV-2, que en su primer momento se combina con lo que sería o está en lo que serían algunos animales, en pangolín, lo que sería el quilópteros como el murciélago, las serpientes, y que aunque ya últimamente se descartó que este virus sea propiamente de serpiente. Pero bueno, entonces de esta enfermedad que es zoonótica, que te transmite de los animales al ser humano, se cambia la transmisión, el virus muta y se hace una transmisión de persona a persona. Ya una vez que es de la transmisión de persona a persona, es cuando tiene una relevancia realmente muy fuerte epidémica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿dónde están las personas? Donde generalmente están más personas. ¿Qué quiere decir? En el cafecito, en la fiesta, en un antro, en oficios religiosos. Y entonces tiene la capacidad de transmitir la enfermedad a más personas. Esto es lo importante que tenemos que tomar en cuenta en esta enfermedad. Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la vía para transmitir la enfermedad? ¿Cuál es la vía de salida o la puerta de salida de este microorganismo, de este reservorio? En este caso, en el ser humano, la puerta de salida, la más fuerte puerta de salida es la vía aérea, ¿ok? Y la vía aérea estamos hablando que es a través de las gotitas de saliva, lo que sería el flush, que esta generalmente la presentamos o la hacemos cada vez que hablamos, y que se dice que cuando hablamos es hasta 1 metro de distancia que podemos dejar algunas gotitas de flush
Por otro lado, cuando se destornuda o se tose, se dice que es hasta 4 metros de distancia que se quedan estas gotitas de flush. Por eso la importancia de que si alguien tiene síndrome respiratorio o tiene sintomatología respiratoria como tal, lo que tendría que hacer o lo que tendríamos que hacer es hacer que estas gotitas no salgan a una distancia importante y que no contaminen los objetos inanimados que son los fomites. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con este paciente? Primero, poner un cubrebocas. Y con eso disminuimos grandemente, rompemos la cadena de transmisión. ¿Qué más podemos hacer? En dado caso que no te pueda conseguir un cubrebocas, educar, y esto es algo muy importante porque hay que educar a que se destornude en el ángulo interno del brazo. Ese es el estornudo etiqueta, como también le conocemos. O bien que se estornude en pañuelos desechables y luego se deseche inmediatamente después se limpie la mano con alcohol gel como tal. Esto es muy importante porque a final de cuentas hay hábitos que tenemos como sociedad que es bien difícil cambiar. Por ahí hay algunos psicólogos que dicen que para que se cambie un hábito tiene que pasar más o menos 21 días. Y realmente ahorita estamos contra reloj, así que tenemos que educar a las personas. Y si en dado caso yo toso y pongo el puño, como está en la imagen, pongo el puño en la boca, automáticamente, aunque sepa que ya lo hice de manera no adecuada, debería de tratar de hacer el segundo tosido, aunque ya no tenga muchas ganas, en el ángulo interno de lo que sería el brazo, para que me vaya acostumbrando realmente a hacer este movimiento, ¿no? Una vez que ya sabemos la puerta de salida, acá hay una cuestión que quiero agregar. Por ejemplo, el SARS del 2002-2003 menciona que se había encontrado y aislado lo que sería el virus del coronavirus de ese tipo de enfermedad en lo que serían las heces. Y sobre todo porque una de las manifestaciones clínicas muy frecuentes era la diarrea en aquella enfermedad. En esta enfermedad, que es el SARS-CoV-2, hay por ahí un estudio que dice que se pudo aislar lo que sería el microorganismo en heces, aunque no es la vía habitual para la transmisión entre las personas. Pero ¿por qué es importante conocerlo? Porque, bueno, para aquellos que trabajan en áreas hospitalarias, ahí está la justificación también que independientemente del aislamiento de estos pacientes por gotas, también el aislamiento se necesitaría por contacto. Entonces, cuidando sobre todo el manejo de las heces, ¿no? Muy bien. Seguimos con el modo de transmisión. El modo de transmisión es directo, de persona a persona. Puede ser por destornudar enfrente, en la cara, como tal directamente, a través de que destornudan o tosen y están contaminados lo que serían las manos y saludan a otra persona, o bien a través de los fomites. Y los fomites son aquellos cuerpos inanimados que pueden alojar lo que sería el microorganismos. Entre ellos puede ser las mesas, las tazas, los cubiertos también, las botellas de agua, y ahorita voy a explicar por qué, o también puede ser lo que sería los celulares, que es las tablets o la tableta, los equipos de cómputo. Entonces, ese modo de transmisión, ¿cómo lo podemos romper? Yo creo que el modo de transmisión más importante que hay que romper es el saludo. Generalmente siempre saludamos en muchas ocasiones de mano y hasta de beso y abrazo, ¿no? Y eso es como muy, muy chiapaneco y muy mexicano de mostrar el afecto. Entonces tenemos que romper ese otro hábito. ¿Y cómo tenemos que romper ese hábito? A través de lo que sería el saludo y cambiar el saludo de codo, dar codo con codo, antebrazo con antebrazo, el saludo con reverencia, como si fuera el tailandés o bien el japonés, el saludo de toque de zapatos, en fin, hay que ir cambiando, pero evitar el saludo de mano con mano y saludo de beso sobre todo. ¿Qué otra cuestión tendríamos que estar cambiando? Lo que sería nuestros ambientes, tenemos que cambiar, limpiar los objetos inanimados.
ya sea con algún antiséptico, que podemos conseguir en el súper, o bien lo que sería soluciones cloradas para limpieza de a cierto porcentaje que hay por ahí literatura, y si quieren también se las puedo compartir posteriormente. Y limpiar, por lo menos refieren que una vez al día nuestra área, y puede ser hasta más veces, 2, 3 veces al día como tal, para disminuir los virus en lo que serían las superficies inertes o inanimadas. La tercera forma, el tercer punto de esta cadena epidemiológica o cadena de infección es la puerta de entrada. Entonces, ¿cómo voy a entrar lo que sería, o cómo va a entrar el microorganismo hacia mí para darme la enfermedad? Es por vía respiratoria, o que sería por la nariz, por la boca, por la mucosa, por las conjuntivas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La cuestión acá se dice, bueno, voy a usar un cubrebocas como tal, una mascarilla de alta eficiencia, la CN95, y salir así a la calle. Puede ser si se consigue, no está contraindicado, que es lo importante de esto, más que esa mascarilla, lo importante es primero saberla usar y aplicarla bien, o sea, que realmente quedara hermética, aunque todos sabemos que el usarla excelentemente bien esta mascarilla puede dar un poquito una sensación de falta de oxigenación, de aire, ¿no? Como tal. Entonces, que vemos que está en el aire el microorganismo. No está en el aire, está en las gotitas que emitimos, y que generalmente pueden estar en los objetos inanimados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar llevar la mano a la cara, a las conjuntivas, hacia el ojo como tal, a la nariz, a la boca, lavarse las manos antes de comer, una vez llegando a casa, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos la mano, para evitar llevarnos estos microorganismos a lo que sería la nariz, ojos o boca, que por ahí sería la vía de entrada a enfermarnos. Ahora bien, la pregunta, aquí el modo de transmisión del puerta de entrada tenemos que evitarlo, sobre todo en aquellas personas o aquellos compañeros de personal de salud que van a estar en contacto directo con los pacientes. Entonces, en ellos sí está indicado todo el traje de Tyvek o el traje completo para protección, con gogles, con mascarilla, y de hecho es una cuestión súper importante tener el equipo para poder atender a los pacientes completo en aquellas personas que van a generar sobre todo aerosoles. ¿Quiénes y cuándo se forman aerosoles? Lo voy a platicar más adelante, pero sería sobre todo en aquellos que tienen lavado, los que realizan lavado bronquial, los que hacen intubaciones, los que cuando se hace traqueostomía, cualquier situación que esté a menos de 1 metro y que pueda generar aerosoles en la atención del paciente. Y por último, ¿quiénes estamos susceptibles? Pues todas las personas que no hemos estado en contacto con este microorganismo somos susceptibles. Y en la medida de que vayamos, la gente se vaya, o las personas se van enfermando y vayan saliendo de la enfermedad, bueno, ya están inmunes a este germen, y bueno, como tal ya no son los hospederos o los huéspedes susceptibles. La otra cuestión para ser susceptible es teniendo una vacuna que nos pueda proteger de este virus, y bueno, ya con eso perderíamos la susceptibilidad y a padecer la enfermedad como tal. En este siguiente esquema está muy interesante, me llama mucho la atención porque está lo que serían los enfermos, son unas bolitas, unas rueditas, unos puntitos naranja. Los sanos son un color azul aproximadamente, un color azul grisáceo, y lo que serían los recuperados, el color rosado, ¿no? El color rosado son los recuperados. ¿Y por qué les quiero presentar esto? Porque si no hiciéramos nada en una epidemia, a final de cuentas lleva un contacto, en un momento dado se eleva lo que sería la curva, como bien vemos acá, en un pico máximo, y poco a poco van teniendo el sistema inmunológico los que estuvieron enfermos y que se recuperan, y bueno, ya quedan
inmunes a esta enfermedad y por lo tanto pasa su pico máximo la curva y bueno, tiende a bajar generalmente en la medida que disminuyen los pacientes o las personas susceptibles a esta enfermedad. En la segunda, que vemos acá, es intento de cuarentena, aislamiento total y enérgico. Esto lo que nos va a provocar es, generalmente partimos la curva epidémica en dos. De hecho, en un momento dado rompemos lo que sería un aislamiento total, cierre de todo las personas al exterior y entonces reducimos en un gran momento, protegemos a todos los que no están enfermos, a todos los sanos los protegemos, pero como gradualmente no se puede vivir en aislamiento permanente y como gradualmente van abriendo las puertas, vemos que van aumentando el número de personas enfermas y bueno, por eso se ve acá que hay como una doble cima dentro de lo que sería la curva epidémica como tal. Este sería el aislamiento total y enérgico y en algún momento se tiene que ir abriendo ese aislamiento como tal y las personas susceptibles pueden estar en contacto nuevamente con el microorganismo y pueden empezar a generar una segunda curva epidémica. En el tercero es el distanciamiento moderado. En el distanciamiento moderado lo que vamos viendo es que algunas personas, las que más posible, que no tengan que no tengan tratar de evitar la vida social, evitar estar en bares, en plazas públicas, donde tengamos la exposición a tener en contacto con las personas enfermas, y esto lo que nos hace es tener una curva un poquito más de menor altitud, pero un poquito más larga como tal. O sea, los casos a final de cuentas se van recorriendo en el transcurso del tiempo. Y por último tenemos lo que sería la curva de distanciamiento social exhaustivo, en la cual tratamos de que el menor número de personas se movilicen y esto nos ayuda a retrasar un poco lo que sería la evolución de la enfermedad como tal y eso nos garantiza o nos hace más lento lo que sería la curva como tal y nos dispersa lo que sería el número de casos a través del tiempo. Bueno, entonces veamos en México qué se ha hecho y qué se hizo. Una vez entendido estos cuatro componentes de lo que se pretende hacer a nivel nacional o mejor dicho, se está haciendo como estrategia gubernamental. Vemos lo que es la curva epidémica, acá vemos el escenario 1 de los casos importados. En esa fase, en el escenario 1, pues estamos a punto de terminar el escenario 1 y vamos a entrar al escenario 2, que es realmente el crecimiento acelerado del número de casos y que ya son las dispersiones comunitarias. En el primer caso, en el primer escenario, teníamos la detección casi lo más inmediatamente posible. Se aísla al caso detectado y en la medida que se aísla se ven todos los contactos que tuvo y se aísla domiciliariamente si tienen manifestaciones leves o aún si no tuvieran manifestaciones, pero son portadores del virus, se da un aislamiento domiciliario, haciendo conciencia, sobre todo en la persona, para que no salga de su casa y evitar así que empiece el escenario 2, que es la dispersión comunitaria. Pero invariablemente, de acuerdo al número de casos que vayan presentándose, va a haber en algún momento una dispersión comunitaria, porque es una enfermedad que al final de cuentas se va transmitiendo entre persona a persona. En este segundo escenario es donde viene el número acelerado de casos y para caer en un escenario 3, que es el epidémico, llega a su punto máximo y a partir de ahí viene para abajo. Vemos esta gráfica azul y sin acciones de salud pública, si no hiciéramos nada, así pasaría la curva y bueno, a final de cuentas los que debieron de haber fallecido, pues fallecieron, lamentablemente, y bueno, se recupera la vida de la comunidad. Pero lo que se pretende,
y lo que se está haciendo hasta el día de hoy es hacer acciones de salud pública con un objetivo clave, para no sobrepasar la atención y los servicios de salud, porque no es lo mismo tener 20 casos en un hospital, puede ser el hospital de acá, de San Cristóbal, tener 20 casos en un solo día de ingresos que necesiten ventilador, a tener esos 20 casos a través del tiempo, o sea, un caso esta semana, otro caso la próxima semana, y así diferir los casos a través del tiempo, que es lo que deberíamos de tomar conciencia todos para ir haciendo esta curva que no sea tan alta y que vayamos los casos vayan apareciendo a través del tiempo. ¿Esto qué implica? Es menos hospitalizaciones en un solo momento, menos enfermedad grave, menos mortalidad, que es lo importante, porque si está saturado el sector salud, invariablemente, aunque tenga posibilidades de sobrevivencia, pues disminuyen mucho porque no hay el equipo ni humano, ni el recurso humano, ni el recurso material para poder dar una atención adecuada y darle mayor expectativa de vida a la persona. Y bueno, menos uso de la infraestructura como tal. Esto lo han venido platicando desde el 3 de marzo las autoridades de salud mexicanas, y entonces ahí es donde tenemos que tener mucha atención y seguir las indicaciones para tratar de contener lo que sería la epidemia que nos va a alcanzar en unos días. ¿Qué intervenciones entonces tengo que hacer? Se lanzó una estrategia de sana distancia, que en el primer escenario es la importación viral, que ya comentábamos que eran casos importados, que son decenas de casos generalmente que íbamos a tener, pasando por una segunda etapa de dispersión comunitaria, cientos de casos, y ya en la etapa epidémica, donde tendríamos ya los miles de casos. Cuando estamos en la fase de importación viral, como tal, saludos entre personas no es restringido como tal, espacios públicos cerrados y abiertos, no es necesario hacer ninguna intervención directa como tal. En las escuelas, preparatorias, universidades, lugar de trabajo, nada más empezar a dar difusión de mensajes preventivos, sobre todo lo que sería higiene de manos, que es fundamental, y lo que sería el saludo, que es también muy importante. La segunda, cuando ya que estamos entrando en esa etapa de dispersión comunitaria, entonces no hay que saludarnos de beso ni de abrazo, ni saludarnos de mano. Suspensión de eventos ante brotes, tanto cerrados y abiertos, de acuerdo a la disposición de cada estado. También eso es algo muy importante, porque sería muy raro que en un momento dado todo el país tuviera la cuestión de la cuestión epidémica, sino de la dispersión comunitaria, sino que seguramente van a ser, va a ir primero un estado de la República, uno, dos, tres estados, y después vendría otro, lo que habitualmente se le conoce como una ola dentro de la epidemia, ¿no? Las olas de la epidemia. En este caso, ya en las escuelas preparatorias y en los lugares de trabajo tiene que haber un filtro sanitario o filtro escolar. Y eso, bueno, en este caso en México se tomó ahorita la determinación de que fuera, más que un filtro escolar, se va a dar una suspensión de labores adelantadas por el periodo de Semana Santa, que hay que quedar muy claro, no son vacaciones, son periodos para estar en sana distancia, en un distanciamiento social, y evitar así, como ya veíamos en las cuestiones anteriores, evitar así la transmisión y elevar de manera importante el número de casos en un solo momento dado, sino pasarlo ese número de casos a través del tiempo, y en su momento dar una buena atención a aquellos casos que presenten como graves. En lo que sería la cuestión epidémica, igual serían las mismas indicaciones, y en su momento también suspensión de clases de escuelas ante brote activos y suspensión de actividades en centros laborales con brotes activos. Pero acá hay que tener muy en cuenta que hay empresas que seguramente, o cuestiones laborales, que puedan hacer el trabajo a distancia, o bien hay empleos que es muy difícil. Entonces ahí hay que hacer estrategias locales y participativas. Algo interesante, y es lo que yo comento con varios compañeros y amigos, es que en esta etapa, en la dispersión comunitaria epidémica, tendríamos que tener una solidaridad. Y cuando hablo de solidaridad, es decir, que si de mí depende alguien que no tiene otra entrada directa
o otra entrada fija, mejor dicho, pues también apoyarlos. Yo creo que eso es algo de una solidaridad que bien nos hace falta, que hemos sacado en desastres de otros tipos, como lo que serían los sismológicos, y que creo que no tenemos que perder como chiapanecos, como mexicanos que somos, y por ejemplo, aquella señora o aquel señor que me presta algún servicio, ya sea a clases de música o clases de algún deporte, o ya sea, es más, hasta los que ayudan en la casa con la limpieza, pues seguir dándole el apoyo económico para que no caigamos en una situación de crisis, o mitigar hasta donde sea posible la cuestión de crisis económica familiar. Algo importante que quiero, independientemente de la plática del día de hoy, les quiero presentar esta página que el 31 de enero se publicó y que se acaba de actualizar hace unos cuantos días, donde viene toda la información acerca del COVID, del coronavirus. Viene cursos que pueden tomar ustedes, sección para niños, donde vienen videos de Plaza Sésamo, de infantiles, donde explica la importancia de la higiene de manos, explica un poquito lo de la enfermedad, recomendaciones para la población, recomendaciones para el personal de salud, algún otro sitio de interés, material de consulta, mitos y realidades que también pueden corroborar ahí como tal. Se hace el anuncio de la suspensión de clases, se reprograman los eventos de concentración masiva, tanto a nivel de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y demás, y nos hacen una cuestión muy importante, la protección y cuidado de las personas adultos mayores. Aquí lo que se pretende es también hacer un plan familiar, que lo hagan, se puede hacer ahorita que hay tiempo con los se puede hacer ahorita que hay tiempo con los niños, platicar que los abuelos tienen que quedarse en casa, evitar que salgan ahorita en esta temporada porque pueden agarrar la enfermedad, y ya vemos que ese grupo de mayor riesgo sobre todo, y pues cuando si vamos a salir a comprar alguna despensa, bueno, ir una persona, no ir toda la familia, comprar, tener muy claro qué se va a comprar y ir directamente a los anaqueles y salir del súper y adelante. Pasamos al último punto, que es la definición operacional y estudio de caso. Entonces, hasta el día 12 de marzo, seguramente esto va a cambiar en unas horas, en los siguientes días. Las definiciones operacionales para la vigilancia epidemiológica del COVID-19, caso sospechoso, persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado fiebre y o tos, y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: disnea, mialgia, cefalea, artralgias o dinofagia, y que además en el mismo periodo del tiempo refiera haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de COVID-19, o bien haya estado en estancia en algunos países como China, Hong Kong, Corea, Japón, sobre todo Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania, y los siguientes estados de la Unión Americana, que es Washington, D.C., California o Nueva York, sobre todo porque ellos tienen transmisión local comunitaria. Y un caso confirmado es la persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y cuente con el diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, reconocido por el INDRE. Y como bien, estas definiciones están sujetas a cambios, hay que estar pendientes en las últimas horas y ver cada uno de los cambios que pueden tener. Eh, para esto, bueno, voy a platicar a continuación los lineamientos que hay, ojalá y lo puedan conseguir, si no también con mucho gusto se los puedo facilitar, ya sea al doctor Miguel, al doctor Samayoa o a la doctora Victoria Limón, que son el primer lineamiento que salió en febrero. De ahí sale el segundo lineamiento de estandarizado para la vigilancia epidemiológica por laboratorio de COVID. Y por último, este está muy interesante, es el proceso de prevención de las infecciones para las personas con COVID-19, enfermedad por SARS-CoV-2, y este viene dentro del proceso de prevención de infecciones para las personas con COVID-19, contactos y personal de salud, y es un lineamiento, es un manual muy interesante porque habla qué hay que hacer en el primer nivel de atención, en el segundo nivel y en tercer nivel de atención, los mecanismos de protección en cada uno de ellos. Cuando un paciente está en lo que sería área hospitalaria, nosotros hay que tenemos que identificar si la vía de transmisión es por gota, vía aérea o por contacto. En este caso del COVID-19 se tiene que dejar en aislamiento por vía aérea, por gotas y por contacto, independientemente de las precauciones estándar del paciente.
¿Por qué? Porque a final de cuentas por gotas, porque ya vemos que así es la forma de transmisión, por contacto, por todo lo que los objetos inanimados que puedan estar alrededor del paciente y que nos puedan contagiar, y por vía aérea estamos platicando acerca de lo que sería cuando se realizan procedimientos que puedan generar aerosoles. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones para todas las unidades? Promover la vacunación del personal de salud contra la influenza. Acá había una pregunta que de hecho no hay una respuesta técnica, pero la respuesta administrativa y operativa pretendo dárselas ahorita. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué me tengo que vacunar contra la influenza si no, pues si la influenza es una enfermedad muy diferente? Exactamente, pero el asunto acá es que es administrativo también. Porque si en dado caso un personal de salud se enferma con síndrome respiratorio agudo en una fase epidémica del COVID-19, entonces puede ser que pensemos que pueda ser COVID y realmente es influenza. Entonces, para evitar esa confusión diagnóstica, pues mejor vacunémonos contra la influenza. Y otra de las cuestiones es que estamos terminando la temporada de influenza, en marzo terminamos el periodo de este año, y algo importante es que también hay que ver que la influenza puede dar casos graves. Y lo que queremos es tener los menos casos graves de influenza en área hospitalaria para darle ese espacio y esa oportunidad pues a la epidemia y prepararnos para las camas disponibles en el personal que van a necesitar estos equipos, esperando no ser rebasados. Ese es el objetivo también. Es lo que yo he podido entender de esta vacunación como tal, y que además debería ser como una obligación de todo personal de salud que estamos en contacto con estos microorganismos. Verificar y gestionar la disponibilidad de los insumos para la atención de los pacientes, incluidos los equipos de protección personal, tener en cuenta distancias de distintas tallas del equipo de protección personal, asignar personal de preferencia al equipo de epidemiología hospitalaria o epidemiología que verifique la implementación de las medidas recomendadas en las áreas de atención por lo menos una vez por turno, definir la ruta de atención de personas que acuden con síntomas respiratorios que deberá ser señalada desde la entrada del establecimiento, proporcionar cubrebocas para las personas que acudan refiriendo síntomas respiratorios, así como verificar se realice la higiene de manos al ingreso de la unidad, separar a los pacientes con síntomas respiratorios del resto de personas en las salas de espera e identificar clara y oportunamente cuando un paciente requiera precauciones de gotas, contacto o vía aérea. Se recomienda reducir en lo posible, sin sacrificar la atención y el bienestar del paciente, el número de personas en las áreas de enfermos para evitar aglomeraciones. El paciente pediátrico deberá permanecer con su familiar las 24 horas y realizar limpieza y desinfección de las áreas. ¿Cuáles son las estrategias de prevención y control durante la atención de los pacientes con síntomas respiratorios en los centros de salud o consultorios? Se deberá preguntar de manera específica antecedentes de contacto o viaje de riesgo epidemiológico con base en los lineamientos actualizados. El personal de salud que entre en contacto con personas con síntomas respiratorios sin antecedentes epidemiológicos deberá utilizar precauciones estándar y gota durante la exploración del paciente, así como realizar higiene de manos posterior al retiro del equipo de protección personal. Si existe contaminación con las manos durante el retiro, se debe realizar higiene de manos y se deberá realizar desinfección del equipo de exploración inmediatamente después de su uso, así como la limpieza y desinfección de las áreas. Y bueno, cuando estamos viendo lo que serían los estudios epidemiológicos, de hecho esto lo tendrían que saber, si se tendría que dar a conocer, en dado caso que le llegara en la consulta privada un caso sospechoso, o bien lo pueden referir a lo que serían los centros de atención pública, o bien hacer ustedes el estudio de casos si es que están en un área hospitalaria. Este es el estudio de caso con datos de la unidad notificante, datos generales, como son los nombres, el nombre del paciente, fecha de nacimiento, CUR, sexo, si está en alguna condición como embarazo, de dónde es, su nacionalidad, entidad de nacimiento, dónde vive, y entre otras cuestiones como si se reconoce indígena, habla alguna lengua indígena y es migrante o a qué se dedica. Tendríamos que ver los antecedentes epidemiológicos, realizó algún viaje a un país de transmisión comunitaria en los 14 días previos del inicio de síntomas. Usted es residente de algún país donde hay una transmisión local comunitaria.
por su localidad hay casos parecidos o hay algún caso confirmado. Si en dado caso viajó a otro país, bueno, ver a qué lugar fue, y en dado caso qué país viajó, ciudad que viajó, fecha de llegada, fecha de salida, qué aerolíneas fueron, si ha estado en contacto con animales, cuáles fueron, si estuvo con animales vivos, animales muertos, con sangre, con heces, con huevo, con vísceras, como tal. Y bueno, esto es parte de lo que sería la antecedentes epidemiológicos. Y vemos los datos clínicos, sobre todo tiene que cumplir los criterios. En los últimos 14 días ha presentado los siguientes signos y síntomas: fiebre, tos, dolor torácico, dificultad respiratoria, que acuérdense que son los síntomas más frecuentes, y los signos. De ahí sería cefalea, irritabilidad, diarrea, vómito, calofríos, dolor abdominal, mialgias, atragias, ataque al estado general, rinorrea, entre otros. Y de las comorbilidades, sobre todo diabetes, EPOC. Y de las comorbilidades sería sobre todo diabetes, EPOC, asma, inmunosupresión, hipertensión, VIH, entre otras. De lo que sería datos de la unidad médica, si es un paciente ambulatorio o hospitalario, si fue intubado, en caso de diagnóstico de neumonía, si es clínica, es radiológica, qué tratamiento ha recibido. Aquí se le ponen todos los posibles tratamientos que pudo haber recibido, si tuvo tratamiento antiviral, si es tratamiento antibiótico, laboratorio, si se tomó muestra del paciente, sí, no, y qué tipo de muestra, el exudado faríngeo, nasofaríngeo. Generalmente esto lo van a hacer en las unidades monitoras de influenza, que son las USMIS, de los hospitales o de los centros de salud que tienen esta capacidad. La evolución del paciente, los contactos, que es muy importante, y bueno, con eso termina la historia, el estudio de caso como tal. Eh, este es el número que ha dado a nivel federal para cualquier duda que tengan, para saber algún dato confiable, es el 800-0044-800, o bien este es el número que dio a nivel estatal la Secretaría de Salud, que es el 877-22-020, que es la unidad de salud, o si no, también acude a tu unidad de salud más cercana. Algo importante ante esto es trabajar en equipo, divide el trabajo y multiplica los resultados. Creo que todas las opiniones son importantes comentarlas, pero lo más importante es las propuestas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago en mi entorno próximo? Y cómo ayudo a los demás, porque de que es un problema de salud pública y que todos tenemos que afrontarlos, todos tenemos una responsabilidad y no la podemos delegar a otros. Ahora, si estamos diciendo que vamos a tener distanciamiento social, pero cumplámoslo, porque si el médico es el primero que no lo cumple y se va a sus reuniones y a su pachanga y que su compadre y que fiesta de la ahijada que cumple 15 años y todo lo demás, no, nosotros tenemos que ser ejemplos en esta epidemia de cómo se tiene que comportar la sociedad y ser solidarios con aquellos que dependen también de nuestro ingreso, ¿no? Como tal. Y por la invitación, les agradezco y quedamos a la serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias.